operaciones con conjuntos? Sí. ¿Me están escuchando? Sí, profe, se lo escucha bien. Sí. Bueno, gracias. Bueno, operaciones con conjuntos. Sean A y E conjuntos tales que A está incluido en E. El conjunto A está incluido en el conjunto E. Complemento de A se llama complemento de A al conjunto que se lo designa así A con un apóstrofe arriba. A' sería algo así como A'. Es el conjunto formado por todos los X de E tal que X no pertenece a A. O sea, el complemento de A, por ejemplo, si E fuera los naturales menores que 5, es decir, en E está los naturales menores que 5, o sea, el 1, el 2, el 3, el 4, y como dice menor o igual que 5, también está el 5. ¿Sí? El conjunto A tiene los elementos 1 y 3. El complemento de A son los elementos que no pertenecen a A, que pertenecen a E, pero no a A. Es decir, el 2, el 4 y el 5. Porque la definición dice, son los elementos de E que no pertenezcan a A. ¿Sí? La unión de conjuntos involucra la disyunción. ¿Sí? Para definir la unión se utiliza la disyunción. Y acá vuelvo otra vez a decir, fíjense la importancia que tiene la lógica, ¿no? Para escribir las cosas en matemáticas. ¿Cómo se define la unión, que es una operación entre dos conjuntos A y B? Es otro conjunto, la unión es otro conjunto tal que el primer elemento pertenece al primer conjunto, ¿sí? Y el segundo elemento pertenece al segundo conjunto. Acuérdense que la clase pasada yo les decía que para definir los conjuntos, siempre es, para graficar, digamos, y hacer las operaciones, es importante que lo escribamos a través de una intersección, ¿no? Es decir, poniendo los elementos que tienen en común en la intersección. Por ejemplo, si el conjunto A tiene los naturales menores que 3, es decir, el 1, el 2 y el 3. Y el conjunto B tiene los elementos 1, 5 y 2. Es decir, el 1, el 5 y el 2. En la unión están todos los elementos, tanto de A como de B. Esto, acuérdense que la disyunción es verdadera cuando al menos una de las proposiciones es verdadera. Por lo tanto, si un elemento pertenece a un conjunto, solamente a uno, como el caso del 3 que pertenece a A y a B no, está en la unión. Si hay un elemento que pertenece solamente a B, pero que a A no pertenece, como el caso del 5, también está en la unión. Y aquellos elementos que pertenecen a A y también pertenecen a B, como es el caso del 1 y del 2, también están en la unión. Y en particular, los elementos que pertenecen tanto a A como a B, es decir, pertenecen a los dos conjuntos, son los elementos de la intersección. De hecho, la intersección entre conjuntos se define de esta manera, a través de la conjunción. ¿Sí? O sea, la unión con la disyunción, la intersección con la conjunción.
A intersección B es un conjunto. ¿Por qué un conjunto? Y porque lo escribo como conjunto. Pongo el igual, pongo las llaves. Y acá lo defino como no enumero los elementos, lo defino por comprensión o propiedad. A intersección B es el conjunto formado por todos los X, tales que esas X pertenecen a A y también pertenecen a A. Es decir, Sí. Yo calenté hace un ratito, pero calenté la... esta parte, ¿sí? Acá también podríamos poner el conjunto E, no sé qué. Profe, una consulta. Para formar parte de la unión, basta con que sea parte de alguno de los dos conjuntos, pero para ser parte de la intersección tiene que ser parte de ambos. Sí, así es, pero no se dice tiene que ser parte, debe pertenecer a uno o a ambos. Ok, gracias. Uno dice es parte de cuando habla de conjunto relacionado con conjunto. O sea, si uno dice este conjunto A está incluido en este conjunto B, podemos decir este conjunto es parte o algo así, más o menos bien dicho. Pero cuando hablo de elemento y conjunto no hay que decir es parte de, sino pertenece a. Yo por esta cuestión de que uno al principio también, cuando va aprendiendo las cosas, no solamente aprende el concepto, sino también a cómo escribirlo, cómo nombrarlo, ¿sí? Por eso a veces insisto con la manera en que ustedes hablan, porque es todo eso es todo un conocimiento también. Y obviamente que al principio Disculpe, uno está aprendiendo a hablar también y no tiene, nadie nace sabiendo hablar tampoco. O sea, hay que aprender también a escribir, a hablar en estas cosas que son nuevas. Otra cosa que Se me atoró en la parte donde usted explicaba a qué, no sé cómo decirlo, a qué conectivo lógico se refería a la intersección. Si podría repetir, por favor. la intersección a la conjunción. Gracias. Está eso acá en la filmina. Otra operación es la diferencia, que se define a través de la no pertenencia. La diferencia entre A y B se escribe A menos B, son todos los elementos de A que no son de B. O sea, acá en el gráfico se ve que A menos B son todos los elementos de A que no son de B. El 1 es el elemento de A, pero es de B, por lo tanto no está en la diferencia. El 2 es un elemento de A, pero también es de B, por lo tanto no está en la diferencia A menos B. El único que está en la diferencia A menos B es el 3. Y si yo quiero hacer acá, por ejemplo, B menos A, ¿qué elemento tendría B menos A? El 5. ¿Solo el 5? Sí, solo el 5. Sí, profe. Solo el El 5, 3 y porque el son... 5, profe. ¿Eh? 3 y 5 no, 5 solamente. Son los elementos de B que no son de A. Nótese que si A está incluido en B, perdón, si B está incluido en A menos B es B complemento. O sea, si tengo, por ejemplo, este B está incluido en un conjunto A, si es este el caso de A menos B, ¿cómo definiría A menos B? Acá está definido. A menos B son todos los X que pertenecen a A, tal que X no pertenece a B.
O sea, A menos B es esta parte. Son todos los de A que no son de B. Y por lo tanto, ahí claramente se ve que esa parte que rayé es un conjunto que es el complemento de B. Porque son todos los elementos que no están en B, digamos. Bueno, acá hay otra cosa que les informamos en el anexo del trabajo práctico número 1 que ayer o antes de ayer me parece, alcé en el aula virtual, antes de ayer fue. Hay una lista de propiedades de operaciones con conjuntos que en algún momento lo vamos a necesitar en el desarrollo de la materia o también en otras materias capaz lo necesitan después. Esas las incluimos nomás para que ustedes tengan conocimiento de esas propiedades, pero no las vamos a demostrar, digamos. Yo les decía también a ustedes al principio de la primera clase que algunas cosas, algunas propiedades, algunos teoremas demostramos y otros no. ¿Y eso a qué se debe? Se debe a una cuestión de organización de la materia, a una cuestión de tiempo, ¿sí? El programa es demasiado largo. Son prácticamente, en esta materia son como 3 materias. Tenemos un álgebra normal, ¿sí? Después tenemos álgebra lineal y después tenemos geometría analítica. Esta materia se llama álgebra y geometría analítica. Históricamente, álgebra es una cosa y geometría analítica es otra, nada que ver en matemáticas, son cosas absolutamente distintas. Históricamente se da álgebra por un lado y se da geometría analítica por otro lado. Así siempre fue nuestra facultad. Pero bueno, por una cuestión de cambio de planes de estudio y esas cosas, apareció esta materia en estas carreras, ¿no? En bioquímica, profesorado de licenciatura en física y las ingenierías. Por eso el programa es excesivamente enorme y bueno, algunas cosas no alcanzan para hacer y otras no. Por eso, por ejemplo, estas propiedades que en algunas de las materias, en álgebra 1 del profesorado de matemática o la licenciatura en matemática, estas propiedades se demuestran, por ejemplo. Nosotros no, porque, bueno, elegimos demostrar otras cosas que son más importantes. Bueno, ahora vamos a estudiar un tema que tiene que ver con conjuntos también, pero estos conjuntos son especiales. O sea, ya no tienen elementos sueltos como los números, las vocales, etcétera, etcétera, sino tienen elementos que son conjuntos. Y de esa manera definimos el conjunto de partes. Dado un conjunto A, se llama conjunto de partes de A al conjunto formado por todos los subconjuntos de A. Es decir, nosotros, por ejemplo, tenemos un conjunto cualquiera y de ese conjunto formamos todos los subconjuntos que se nos ocurren. No que se nos ocurre, sino tenemos que formar todos. Y entonces esto se llama conjunto de partes de A, cuya notación es esta. Esa P medio rara significa partes de A. Como vacío está incluido en A, y A también está incluido en A, es decir, el vacío está incluido, el conjunto vacío, ¿no? Está incluido en todo conjunto. Eso ya lo demostramos como una de las propiedades de la inclusión la clase pasada. Y todo conjunto está incluido en sí mismo. Eso significa que el vacío pertenece a las partes de A y el conjunto A pertenece a las partes de A también. Es decir que
Con eso podemos decir que el conjunto de partes del conjunto A es distinto de vacío. Acuérdense que estamos hablando de conjuntos cuyos elementos son conjuntos, por lo tanto, este conjunto decimos que pertenece a este otro conjunto. Digo para que no se olviden de eso que habíamos visto, de la relación entre las relaciones de pertenencia que vincula elemento conjunto y de inclusión que vincula conjunto con conjunto. Si n es el número de elementos de A, un número natural, ¿cómo podemos controlar cuántos elementos tiene partes de A? A través de esta los elementos, ¿sí? Yo igual les adelanto un ejemplito. Por ejemplo, si tengo que el conjunto A tiene elementos 1 y 2. No voy a hacer con un conjunto grande porque si no es muy largo. Entonces, el conjunto de partes de A va a ser el conjunto formado por subconjuntos que puedo formar. Por ejemplo, el vacío, ya lo dijimos acá arriba, acá, siempre está incluido en A, ¿no es cierto? Por lo tanto, el vacío es un elemento del conjunto de partes de A. ¿Sí? Yo tengo el conjunto A, por ejemplo acá, que tiene el elemento 1, el elemento 2. ¿Cuántos subconjuntos puedo formar? Puedo formar este subconjunto, es decir, el que tiene elemento 1, pero lo tengo que escribir entre llaves. Exacto, Camila, 4. Así. Y este otro subconjunto también puedo formar. Lo tengo que escribir entre llaves porque son subconjuntos, ¿no? Y también, como todo conjunto está incluido en sí mismo, el conjunto A también pertenece a las partes de A. Lo puedo escribir como A o lo puedo escribir con letra, digamos, pero mejor si lo escribimos así. Entonces, el cardinal, lo escribe así, cardinal de las partes de A, acuérdense, el cardinal de un conjunto es el número de elementos que tiene ese conjunto. El n es la cantidad de elementos que tiene A. La base siempre es 2, el exponente es 2 en este caso porque A tiene 2 elementos, entonces la cantidad de elementos del conjunto de partes de A, o el cardinal de las partes de A, es 2 al cuadrado, que es 4, y efectivamente así, ¿no es cierto? Acá tenemos 1, 2, 3, 4. Entonces esa formulita del final, 2 a la n, nos permite ver que encontramos todos los subconjuntos. Acá son si este conjunto tiene 2 elementos, no pasa nada porque es poquito, pero imagínense que tenga 7, 8 elementos, hay una cantidad de elementos que tiene el conjunto de partes, ¿no? No tienen que confundir conjuntos de partes con partición de un conjunto. Ahora vamos a ver partición de un conjunto, sea un conjunto no vacío y P un conjunto formado por algunos, no todos subconjuntos de A. Esa es la diferencia, ¿eh? En el conjunto, en la partición, que es lo que vimos, en el conjunto de partes, tenemos que formar todos los subconjuntos. Una partición es un conjunto, una partición P, llamemos P, a un conjunto formado por algunos, no necesariamente todos los subconjuntos de A. ¿Y cuándo vamos a decir que este conjunto que definimos como partición, qué feo esto que cada rato tengo que seleccionar la pluma y no me da por siempre, ¿no? El conjunto, la partición entonces es un conjunto
Después cuando por ahí ustedes quieren referirse a la partición, no me digan, ¿eso qué? No, nada de eso qué. Porque es un conjunto, hay que decir que es un conjunto. Y era eso que tal cosa y que no, es un conjunto, hay que decir que es un conjunto. Y hay que definir por el sí, no por el no. Es un conjunto que cumple tales propiedades o tales proposiciones verdaderas. Primero, todos los elementos de ese conjunto que definimos como partición tienen que ser no vacíos. O sea, si en un conjunto está el vacío, ya no es una partición. Porque se tiene que cumplir la conjunción entre estas tres propiedades. O sea, las tres tienen que cumplirse al mismo tiempo. Otra. Si la intersección de todo par de elementos de P es no vacía, dichos conjuntos son iguales. ¿Qué significa eso? Que no tiene que haber intersección. Y la tercera es que la unión de todos los elementos de P es A. ¿Sí? Acá hay algunos ejemplos. Bueno, sean A, el conjunto formado por 1, 2, 3 y 4. P1 tiene vacío el conjunto 1, 2, el conjunto 1, 2, 1, 3 y 4. ¿Vieron que no están todos? P sub 2 está ahí, eso que queremos saber si es partición o no. P sub 3 es P1, pero sacándole el vacío. Y P sub 4, 1, 2, 3 y 4. Vamos un poquito rápido con esto porque en el práctico van a ver ejemplos. El P1 no es una partición. ¿Por qué no es una partición? Incluye el vacío. No cubre con la primera ¿Cuál condición. es la primera? Que no debe haber El vacío. vacío no está en el conjunto. Vacío está en el conjunto, por lo tanto no es una partición. El último, el 4, ahí vamos a ver una que sí es, y bueno, lo demás les dejo para el práctico. El 4 tengo, el A tiene elemento 1, 2, 3 y 4. Bueno, según el P sub 4 que queremos saber si es partición, ¿cómo estaría formado? Por el conjunto 1, 2, que sería así. El 1 con el 2 están en un mismo conjunto. El 3 está solito y el 4 está solito. ¿Eso es una partición o no? No porque tiene todos los elementos. Sí, es una partición porque, por decirte, el 1 y el 2 están en una sola, o sea, no están Cosa que cada uno por no te separado. escucho bien. Ah, no sé si me escucha ahora bien, Ahora un poquito mejor. que es una partición porque el 1 y el 2 están en el mismo conjunto, aparte no incluye al vacío. Si estuviesen los dos en conjuntos distintos, creo yo. Se te dejó de escuchar. Hola, bueno, ahí está. Luciano Alegre, ¿usted por qué entra tan tarde a la clase, Luciano? ¿Anda Luciano Alegre por ahí? Bueno, esto sí es una partición. ¿Me escuchan o no me están escuchando? Sí, profesor. Bueno, perfecto. Entonces, esto, dale, gracias Maximiliano. Esto sí es una partición. Gracias Oriana, Esteban. Esteban, ¿cómo vas a escribir sí con Z?
No hay, pero en serio que vos sabés, vos pensás que se escribe con Z. Luciano recién sale del colectivo porque tomó tarde el colectivo, tiene que tomar más temprano. Otro Joaquín que escribe con Z la palabra así. Bueno, listo. Ana Zamudio, mire la hora que entra a la clase. 41 minutos después. Bueno, esto sí es una partición porque cada uno de los subconjuntos es distinto de vacío. Al primer subconjunto pertenece el 1, 2, al segundo pertenece el 3 y al otro pertenece al 4. Como habrán visto, no hay intersección ahí. La única intersección es de conjuntos iguales, porque si al A lo intercepto con el A, me da el 1, 2. El A sub 1, digamos. Si al A sub 2 lo intercepto con él mismo, me da el 3. Y si al A sub 3 lo intercepto con sí mismo, me da el 4. Profe, disculpe. De todos los conjuntos. Fíjense que formé 3 conjuntos acá. 1, 2 y 3. La unión de todos es el mismo conjunto A. O sea que cumple con estas 3 propiedades. ¿Sí? Con esta y con esta. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes van a decir si es partición o no es partición, no me dicen si es partición porque tal cosa, porque hay todos los elementos. No, no, diga, hay que decir bien estas 3 propiedades. ¿Sí? Profe, ¿será que puede explicar por favor mejor la parte de la intersección? Que no logro comprender bien. Lo de la intersección de todos los elementos. Primero que no hay intersección de elementos, hay intersección de conjuntos. Perdón, decía la intersección de todo par de elementos, me parece. Por eso lo dije así. No hay intersección de todo par de elementos. En lo que usted mostró en la filimina anterior. Acá no. Sí, profe, la segunda. Bueno, a ver, le doy un ejemplo de dónde habría intersección. Por ejemplo, acá, si yo hago el P1 acá. Este P1, ¿por qué no es partición? Primero porque el vacío pertenece ahí, ya no cumple con la primera propiedad. Y la otra cuestión es porque acá hay una intersección. El 1 pertenece al segundo conjunto y también pertenece al tercero. Entonces ahí la intersección no es vacía, porque tengo acá este conjunto, el segundo, que tiene los elementos 1 y 2, y el tercer conjunto, ¿qué elementos tiene? El 1, el 3 y el 4. El 1 ya está. El 3 pongo por acá y el 4 pongo por acá. ¿Sí? Y eso obviamente no es una intersección. ¿Por qué? Porque la intersección no es vacía. Y una de las condiciones para que haya partición es que la intersección de los subconjuntos que está dentro de ese conjunto del cual queremos saber si es una partición o no, o sea, una partición del conjunto A, ¿no es cierto? Una de las condiciones es que la intersección sea distinto de vacío. Y que la única intersección es la de cada conjunto con sí mismo. ¿Ya? Supongo que a eso te estaba refiriendo, ¿no? La chica Sí, que preguntó. gracias. No, no es nada, mija. ¿Entendí? ¿No? Sí, está más claro, gracias. Un poquito más claro, bueno. Sí, lo que pasa es que la claridad total en estas cosas, bueno, ustedes saben que el aprendizaje es un proceso, ¿no es cierto? O sea, la claridad total uno no lo va a encontrar en una clase, eso es imposible. Ni el más brillante del mundo va a tener claridad total en una clase, ¿no es cierto?
Esta es una cuestión de intercambiar con los compañeros, sentarse a repasar, escuchar las clases, hacer los prácticos. Acuérdense que las teorías se adelantan a los prácticos. Uno mejora el aprendizaje de esto cuando practica un poco más en los prácticos, luego cuando estudia en la casa, cuando estudia con los compañeros, lee el libro, mira videos de internet, va a un parcial, lo trata de resolver, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, esos son los ejemplos. Bueno, lo de pares ordenados ya lo vamos a ver. No hace falta mirar estas definiciones porque están como muy fuertes, muy rigurosas. Ya lo vamos a ir viendo a medida que arrancamos, vemos producto cartesiano y esas cosas. ¿A qué se llama producto cartesiano de conjuntos? Sean los conjuntos A y B, dos conjuntos. Se llama producto cartesiano A por B al conjunto de todos. No lo que yo quiera hacer nomás porque hice 4 o 5 y ya me cansé y entonces no. Producto al conjunto de todos los pares ordenados cuya primera componente es un elemento de A y la segunda componente es un elemento de B. El producto cartesiano se escribe así, A por B, y es un conjunto, por eso está al igual y por eso están las flechitas de apertura y cierre, formado por dos elementos. O sea, el producto cartesiano ya pertenece en pares ordenados. ¿Por qué se llaman pares ordenados? ¿Y por qué hay pares? Porque hay dos. Un primer elemento, un segundo elemento, tal que el primero pertenece al primer conjunto y el segundo elemento del par ordenado pertenece al segundo conjunto. ¿Por qué ordenado? Porque el par X y el IX. ¿Sí? ¿Por qué ordenado? Porque la misma definición dice, cuya primera componente pertenece al segundo conjunto y la segunda componente pertenece o es elemento del segundo conjunto. Hay dos componentes, primera y segunda, por eso par, y ordenado porque la primera pertenece al primer conjunto y la segunda al segundo. Si hay tres conjuntos, queremos hallar el producto cartesiano de los tres, la definición es la misma, es una terna ordenada, o sea, está formado por ternas ordenadas, es un nuevo conjunto formado por ternas ordenadas, tal que la primera componente pertenece al primer conjunto y hay una conjunción ahí, ojo con la conjunción. La conjunción es verdadera cuando todas las proposiciones que la forman son verdaderas. La primera componente pertenece al primer conjunto y la segunda al segundo y la tercera al tercero. Al producto cartesiano A por A lo denotamos con A cuadrado y A por A con A cubo. Si hay n conjuntos, se denota con A a la n. A ver si hay un ejemplo. No. Si yo, por ejemplo, tengo un conjunto A y un conjunto B, y el A tiene un A1 como elementos, ¿no? Y un A2, y el B tiene un B1, un B2 y un B3. ¿Cuáles son los elementos del producto cartesiano A por B? Como es conjunto, lo escribo con igual y llaves. Y está formado por pares ordenados. Por ejemplo, un par es el primero del primero y el primero del segundo. Ese es un par. O sea, por A1, B1, y así voy escribiendo. Yo no voy a escribir todo acá, sino le voy a mostrar más gráfico todos los elementos. Ese es uno. A1, B1 es otro.
A1, B2 es otro, A1, B3 es otro, A2, B1 es otro elemento del producto cartesiano A por B, A2, B2 es otro, y A2, B3 es otro. O sea, todos esos pares, que son 6 en realidad acá, hay que escribirlos si lo queremos escribir. Acá si lo escribimos por extensión al producto cartesiano. Y acá si lo escribimos a través del diagrama de Venn. Profe, por favor, ¿puede explicar de nuevo porque se me fue el internet? Suficiente. Sí. Y hay que mirar la definición nomás. Que el producto cartesiano A por B es otro conjunto que está formado por pares ordenados cuya primera componente pertenece al primer conjunto y la segunda componente pertenece al segundo conjunto. Y hay que armar, si tenemos dos conjuntos y queremos hallar el producto cartesiano de esos dos, generalmente es conveniente escribirlos a los conjuntos, ¿no? A partir de diagramas de Venn y armar todas las posibilidades, ¿no es cierto? Se toma el primer elemento del primer conjunto y se lo pone en relación con todos los elementos del segundo conjunto. Luego tomo el segundo elemento del primer conjunto y los pongo en relación con todos los elementos del segundo conjunto y así sucesivamente. ¿Alguien me quería hablar, me parece? Bueno. Si estuvo hablando, profesor, no se le escuchó nada, ¿eh? Desde que puso No estuvo la hablando. propiedades, no se escuchó nada. No estuvo hablando. Estaba esperando si hay alguna pregunta o algo. Ah, no, profe, disculpe. Creíamos que se quedó sin fi o algo. Profe, ¿no se saltó diapositiva? Nomás digo partición de conjunto y par de conjunto, eso. Eso ya expliqué. Para ordenar, ¿no? Sí, eso había dicho que no le iba a explicar la definición de pares ni no tiene sentido una definición tan formal cuando se puede entender lo que es par ordenado o terna ordenada de manera más sencilla. Profe, ¿terna viene de 3? Sí, Gracias. pues nada.
Profesor, yo lo que no entiendo muy bien es cuándo el vacío está incluido en un conjunto, porque, o sea, eso. Em, a veces me detengo un rato porque estoy tomando mate. No sé si ustedes están tomando mate o no, o un café. Mirá, el chico que me preguntó, eso no hay nada que entender, porque eso es así. O sea, el vacío está incluido siempre en cualquier conjunto. Porque te digo porque vos me decías, a veces yo no entiendo cuándo no, siempre el vacío está incluido en cualquier conjunto. Y eso lo demostramos la clase pasada. Yo no sé si vos viniste la clase pasada o no. Cuando es una demostración directa, porque decimos, si X pertenece a vacío, entonces X pertenece a A, y es una implicación de antecedente falso, por lo tanto la implicación es verdadera. Y por lo tanto vacío está incluido siempre en cualquier conjunto. Profe, disculpe, me gustaría si nos puede explicar por qué A por B es distinto a B por A. Y eso todavía no expliqué. Ah, perdón, pensé que no iba. No, Gracias. no te preocupes. Porque fíjate ahí en la filmina dice se presentan a continuación sus demostraciones. Lo que pasa es que todavía, como lo dejé que me hagan preguntas y eso, no entré ahí. Pero bueno, entramos ahora. La primera que hay que demostrar es que si A por B es distinto de vacío, sí, solo sí es A es distinto de vacío y B es distinto de vacío. O sea, si el producto cartesiano entre los conjuntos A y B es distinto de vacío, significa que los conjuntos ambos son distintos de vacío. A ver cómo... ahí está. Bueno. Para demostrar esta propiedad se debe probar que las siguientes dos implicaciones son verdaderas. Porque hay un sí solo sí acá, ¿no? Entonces, si A por B es distinto de vacío, implica que ambos son distintos de vacío. Y por el contrario, la otra implicación. Acuérdense que una doble implicación está formada por dos implicaciones, ¿no? Lo que quiero decir es esto. Si yo tengo una doble implicación, así escribimos para resumir nomás. Pero esto significa que está la implicación de este lado y está la implicación de este otro lado. Y para no escribir estas dos, es como que resumimos y escribimos esta. Por eso es que como acá hay un sí solo sí, tenemos una implicación en un sentido, es decir, si A por B es distinto, el producto cartesiano A por B es distinto de vacío, entonces A es distinto de vacío y B es distinto de vacío. Y la otra implicación es que si A es distinto de vacío y B es distinto de vacío, el producto cartesiano es distinto de vacío. Uy, qué molesta esta cosa. Bueno, si A por B es distinto de vacío, entonces A es distinto de vacío y B es distinto de vacío. Si se supone que A por B es distinto de vacío, ¿por qué suponemos? Porque en esta implicación, la parte que está antes de la implicación se llama hipótesis y la parte que está después se llama tesis. Por eso decimos si se supone, porque cuando hablamos de hipótesis estamos suponiendo, ¿no? Si se supone que A por B es distinto de vacío, existe un par ordenado XY perteneciente a A por B. Lógico, ¿no? Porque si estamos diciendo que el producto cartesiano es distinto de vacío, seguro tiene un elemento.
ese producto cartesiano. ¿Por qué digo seguro tiene un elemento? Porque el producto cartesiano es un conjunto. Por eso digo seguro tiene un elemento. Entonces, ¿cómo es el elemento del producto cartesiano? Y es de la forma par ordenado. Par, X, Y, dos elementos, por eso par, donde X pertenece a E y pertenece a B. Por lo tanto, si X pertenece a A e Y pertenece a B, con eso ya probamos que A y B son distintos de vacío. Porque con que A tenga un elemento que es X y B tenga un elemento que es Y, ya es distinto de vacío. Ahora probamos la otra implicación. Supongamos ahora que A es distinto de vacío y B es distinto de vacío. Entonces existe, si A es distinto de vacío, X tiene un elemento, A tiene un elemento que se llama X. Y B tiene un elemento que se llama Y. Luego, si X pertenece a A e Y pertenece a B, por definición, el par XY pertenece al producto cartesiano A por B. Esta parte que está aquí. Entonces puede afirmarse que A por B es distinto de vacío. Claro, si hay un elemento XY que pertenece a por B ya es distinto de vacío. Acá viene lo que la señorita me preguntaba hoy, ¿por qué A por B es distinto de B por A? O lo que es lo mismo decir que el valor de verdad de A por B es igual a B por A es 0. O sea, es falso que A por B sea igual a B por A. Y cuando uno quiere demostrar en matemática una proposición que sea falsa, basta con un contraejemplo. ¿Sí? Si yo tengo, por ejemplo, el conjunto A, que tiene el elemento 1, y B, que tiene el elemento 2, es decir, un conjunto unitario, ¿no es cierto? Ambos. Si yo hago A por B, el único elemento de A por B va a ser el 1, 2. Porque el primero es de A, que es el 1, y el segundo es de B, que es el 2. Y B por A, sin embargo, va a ser 2, 1, porque el primero es de B. B por A significa la primera componente del par va a ser de B, que es 2, y la segunda va a ser de A, que es 1. Y claramente el conjunto formado por el par 1, 2 es distinto del conjunto formado por el par 2, 1, porque los pares son ordenados. El par 1, 2 no es lo mismo que el 2, 1. ¿Sí? Y eso se llama contraejemplo, y un contraejemplo tiene fuerza de demostración en matemática, digamos. Es decir, cuando nosotros suponemos, no es que suponemos, sino nos damos cuenta que algo es falso, uno lo que tiene que hacer, una proposición es falsa o una afirmación es falsa, lo que uno hace es buscar un contraejemplo, ¿no? Acá también hay que probar que A por B por C es distinto que A por B por C. Es decir, se asocia de esa manera. Así, ¿no? La tercera propiedad. Si tengo producto cartesiano de 3 elementos y asocio los dos segundos. Es decir, yo quiero resolver el producto cartesiano de estos 3 elementos asociando, por eso pongo paréntesis, el producto cartesiano de los dos últimos. Eso es lo que estoy queriendo mostrar o probar. Si A es el conjunto que tiene el elemento 1, B tiene el elemento 2 y C tiene el elemento 3, A por B por C, por definición de producto cartesiano, es una terna ordenada donde la primera componente es de A, la segunda es de B, y la tercera es del tercer conjunto, o sea, C. B por C es el producto cartesiano 2, 3. Y entonces, A por B por C, como acá tengo un producto cartesiano de 2 conjuntos, la primera componente va a ser el 1, que es de A, y la segunda componente va a ser el 2, 3, que es de B por C. Y acá, en A por B por C, tengo una terna. Y en A por, entre paréntesis, B por C, o sea, asociando B con C, tengo un par ordenado, donde la primera componente es un número y la segunda componente es un par, digamos. O sea, son cosas distintas. Con eso se muestra que en el producto cartesiano no vale asociar.
Bueno, hemos terminado 20 minutos antes de la clase. Nos vamos a seguir con un nuevo tema porque en 20 minutos no hacemos nada. Lo que yo quisiera es que ustedes se tomen 5 minutos y repasen esto miren otra vez la filmina, miren los apuntes, vean si quieren preguntar algo. Y bueno, son 11:37, 11:45 más o menos. De 11:45 hasta las 12 que termina la clase, vemos si hay alguna cuestión que haya quedado. Esfuércense por que las preguntas sean concretas, ¿sí? Que no sean del tipo, yo no entendí intersección o no entendí inclusión o eso. Si no entienden, lo bueno es que esperen a hacer esto en el práctico para ver si mejoran su comprensión, o siéntense, revisen nuevamente los apuntes, busquen en internet ejemplos, lean de libros, etcétera, ¿sí? Porque por ahí, lo mismo también les digo para las tutorías, ¿sí? Si uno va a una tutoría y le dice, yo no entiendo intersección, yo no entiendo inclusión, yo no entiendo diferencia, con dos o tres preguntas, si el profesor tiene que explicar de nuevo, se pierde toda la hora de tutoría. Por eso siempre yo les digo a los alumnos que tienen que esforzarse un poquito en hacer preguntas concretas. O sea, yo no entendí tal cosa de inclusión, yo no entendí tal otra cosa yo creo que la intersección es así. ¿Está bien o no estoy equivocado? Ese tipo de preguntas son las que uno puede atender en un tiempo corto que tenga, digamos. ¿Sí? Entonces, como terminamos la unidad 1, primero dimos la parte de lógica y ahora la parte de conjunto, la clase que viene, que va a ser virtual también la semana que viene, estén atentos siempre, como les digo siempre, a la página web de la asignatura, porque ahí yo les voy a avisar cuándo vamos a ir a las aulas, cuándo volvemos a la presencialidad, que va a ser dentro de poco, ¿sí? Estén atentos, porque yo voy a avisar o acá en mi clase o en la página web, o en los dos lugares, ¿sí? Si por ahí ustedes faltan, o la decisión se toma a último momento, por ejemplo, hoy es jueves, en una de esas se toma la decisión el sábado de que la semana que viene volvemos a la presencialidad, ¿sí? Y ahí yo, como no tengo más cómo avisarles, lo voy a avisar por la página web. La única fuente de comunicación entre ustedes y nosotros es la página web. Recuerden que son más de 1000 alumnos. Acá en química nomás son como 400 y pico. Después están los profesorados y la licenciatura en física, otro grupo. Y después está otro grupo que es el grupo de las ingenierías. Imagínense que esta cátedra tiene 3 teorías, 12 grupos de trabajo práctico y más de 1000 alumnos. Por lo tanto, tenemos que definir cómo nos comunicamos. Y la fuente de comunicación es la página web. No dejen de visitarla cada 2 días, por lo menos al principio. Bueno, entonces les dejo un ratito para que revisen todo lo que dimos y después me hacen algunas preguntas y a las 12 cortamos. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta, pero sobre, o sea, no el tema de la clase, sino sobre el material? Porque vi Sí, que la dígame. bibliografía recomendaba perdón, no me acuerdo bien el nombre, el libro rojo le dicen, y quería saber si era muy necesario o podría, o sea, para poder ir comprar o no. No, los libros no. Yo creo que lo que pasa es que estos temas son muy básicos y están en toda la bibliografía. En biblioteca hay muchos de los libros que nosotros usamos.
Así que tienen que acercarse a la biblioteca nomás, hacerme, no sé si ahora trabajan con carnet o no, pero la biblioteca presta los libros. Pero de todas maneras, siempre es importante trabajar con libros, pero con apuntes de internet ya me parece que para estos temas andan bien, porque hay mucho material sobre esto. Si vos querés y podés comprar, siempre es mejor tener libros, pero no es obligación. Ah, bueno, profe, gracias. De nada, niña. Sobre los apuntes. Los apuntes que están son los mismos que son estos, tipo que los que usted nos pasa en clase, o son Esperame distintos. 5 minutos, ya vengo. Usted subió, le faltan las últimas filminas que nos presentó usted. No sé si puede subir de vuelta al archivo, o no sé. No, no puede ser. Ahora voy a mirar, pero de todas maneras los apuntes que están en el aula virtual no son los mismos que los de las clases, porque las demostraciones nosotros no ponemos en los apuntes que están en el aula. Eso yo había aclarado en la primera clase ya. No es lo mismo el apunte que está en el aula con el apunte de clases, con lo que nosotros les explicamos. Porque los apuntes que están en el aula no tienen la demostración. Y eso no es una cosa que se nos escapa, que nos olvidamos, que esas cosas, nada que ver. Lo que nosotros hacemos es no poner las demostraciones justamente porque queremos que los alumnos vengan a las clases. ¿Se entiende? Ah, sí, sí, profe. Entiendo ahora, está bien, no pasa nada. Ese es el objetivo. También le decía en la primera clase que más adelante vamos a alzar esos apuntes, por supuesto. Pero por eso yo digo, tengan paciencia nomás para eso. Porque lo que ponemos son cosas que queremos que ustedes lean, pero no completas. Si ponemos los apuntes completos, después hay muchos alumnos que no vienen a las teorías, pues las teorías no son obligatorias. Profe, ¿usted va a avisar cuando sube esos apuntes? ¿Las demostraciones serían? No te escucho, sé que alguien está hablando, pero no. Que si usted va a avisar cuando sube las demostraciones, o sea, los apuntes completos. No, constantemente estamos, imagínate que hay 10 temas, entonces tendría que avisar 10 veces, digamos. Y como constantemente estamos actualizando el aula virtual, prefiero que ustedes entren y miren. Por eso siempre les digo que visiten asiduamente el aula virtual cada 2, 3 días, cuando quieran, ¿sí? Obviamente que si yo por ahí, siempre estos apuntes generalmente vamos a subir allá cuando está terminando el cuatrimestre o cosas así, porque la idea es que lo tenga para rendir el examen final, ¿no es cierto? O sea, profe, que las demostraciones no las tendríamos todavía en el aula virtual para el momento del Aula virtual, página parcial, web. perdón, de la página web, No, ¿no la tendríamos para el parcial? capaz que no, capaz que sí, pero no la van a necesitar tampoco para la demostración, no la van a necesitar para el parcial. Ah, ¿es solo para comprender mejor el tema? Estas son cosas de la teoría y las teorías generalmente se toman al final. Ok, gracias. De nada. En las clases teóricas no se toman asistencia porque no hay teoría. Estoy contestando algunas preguntas del mail. Sí, las demostraciones, repito, no subimos al PDF, que está, porque los apuntes que están en la página, todos están sin demostraciones.
Las demostraciones las hacemos en clase porque queremos que los alumnos asistan a clases. Yo quería ¿Cómo está? consultarle algo. Bien, ¿y usted? Hoy en la clase surgió una duda en la de práctica. Queríamos saber si se puede hacer la negación de una cuantificación con el de existe, pero tachándole, o solamente usando el para todo. Y habría que ver cuál es la situación. Ah, ok. No Pero tengo ahora. si uno dice, existe X perteneciente a tal que X es múltiplo de 3, Y en la uno negación le pusieron existe, pero le tacharon el de existe. puede ser también, no existe X No existe perteneciente X. a que sea múltiplo de 3. Sí, se puede decir también así. Ah, ok. Gracias. Pero ya te digo, no tome esto como una cosa verdadera al 100% porque hay que ver cuál es la situación. Bueno. Cuando ustedes tienen preguntas de ese estilo, traten de digitalizar su pregunta. Entonces comparten pantalla y sobre eso le explico, porque si no, por ahí, sin ver a qué te estás refiriendo, uno puede meter la pata, ¿eh? Bueno. Gracias. De nada. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Profe, hola, ¿qué tal? Hola. Yo le quería hacer una consulta que no me quedó clara en la parte de partición. En el enunciado donde dice que todos los elementos de P son no vacíos, ¿está bien que diga los elementos de P o sí hay que poner los subconjuntos de P son no vacíos? Los elementos de P, está bien así. Indistintamente, los elementos de la partición, que sabemos que son subconjuntos, son distintos de vacíos, se puede escribir así. Martes próximo seguimos de manera virtual a través de este link. Hasta luego, chicos y chicas, que tengan un lindo fin de semana.